ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Infraestructura de saneamiento. Las plantas de tratamiento tratan el caudal de aguas residuales generado por las zonas urbanas aledañas a los cuerpos de agua, como ríos, canales, lagunas y chinampas del sur de la ciudad. Esto para evitar su contaminación. La acumulación de basura es uno de los principales problemas del drenaje en la cuenca del Valle de México. Cerca del 80% de los encharcamientos se originan por tapones de basura. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Programa Hidrológico Internacional, Región América Latina y el Caribe, y el Grupo de Educación de Cultura del Agua, así como el Comité Mexicano del PHI, les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 4B del seminario El agua y tu ciudad, todos somos parte de la cuenca, edición 2021. La Cuenca del Valle de México. El día de hoy abordaremos el tema infraestructura de saneamiento. El objetivo de esta sesión es conocer los aspectos generales del funcionamiento, problemas técnicos y económicos de los sistemas del agua, drenaje y saneamiento de la Cuenca del Valle de México, así como los retos de los próximos años. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de una experta internacional, quien a través del mensaje introductorio presentará la perspectiva a nivel internacional y o regional del tema. Contaremos también con la intervención de dos expertos mexicanos que nos compartirán sus conocimientos en el tema desde el punto de vista académico y gubernamental, con la interlocución de un representante de la sociedad civil. Bueno, en esta ocasión, nuestro diálogo estará moderado por el ingeniero César Herrera Toledo, a quien le damos la más cordial bienvenida y daré una breve lectura a su semblanza. El señor César Herrera es ingeniero civil y maestro en la ingeniería hidráulica por la UNAM, maestro en planeación en la Universidad de Stanford, California. Ha ocupado diversos cargos en la Comisión Federal de Electricidad y adicionalmente fue encargado de la planeación de Comisión Nacional del Agua. Asimismo, fue en la Organización de las Naciones Unidas, fue responsable del programa conjunto de agua y saneamiento en comunidades pobres. Actualmente es consultor en la empresa EINSA y director técnico de la Asociación Civil 2050, La Cuenca Cuenta, dedicada a estudios sobre el Valle de México. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería y en el Centro de Educación Continua de la UNAM. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero César Herrera Toledo. Muchas gracias. Creo que está apagado su micrófono. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Les damos la bienvenida a los expositores que están dedicando tiempo para esta reunión y nos da mucho gusto que haya una audiencia numerosa interesada en este tema. Y este tema es particularmente importante porque el Valle de México es un magnífico laboratorio para el tema de saneamiento, porque además de ser una cuenca cerrada, en donde hay hundimiento de la ciudad y se inunda, y hay escasez de agua y se necesita hacer reuso, tiene todos los elementos para poder definir los problemas que existen en la zona y para plantear soluciones que seguramente van a contribuir a resolver los graves problemas que ya afronta el Valle de México. Muy bien, la mecánica de la reunión va a ser la siguiente. Vamos a hacer una primera etapa en la que nuestros expositores, un expositor internacional y dos expositores nacionales, van a hacer presentaciones del orden de 20 minutos. Después de ellos tres, dedicaremos unos 20 minutos para recibir preguntas
que les suplicamos que las envíen a través de los medios con los que se está transmitiendo esta reunión, que es el de Facebook y Zoom. Entonces ustedes deben tener ya las instrucciones para poder hacernos llegar estas preguntas para que podamos nosotros transmitirlas a nuestros expositores. Les vamos a pedir que en las preguntas hagan favor de anotar su nombre y la institución en la que ustedes están trabajando, o si es academia, etcétera, para que podamos dar un marco, digamos, de la gente que está participando con sus preguntas en esta reunión. Entonces, sí, comenzaremos esta reunión invitando a nuestro experto internacional a que haga uso de la palabra, pero antes de ello, me gustaría leer una breve semblanza. Camila, no tengo audio. ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, bueno. Antes de ello vamos a hacer una breve semblanza de nuestro experto internacional, que es el ingeniero Martín Méndez y Méndez. El ingeniero Martín Méndez y Méndez es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional de México, maestro en ingeniería sanitaria, estudios de posgrado de residuos sólidos y hospitalarios bioinfecciosos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudios en derechos humanos, políticas públicas y cambio climático de la Fundación Henry Dunant, con 30 años de experiencia en obras de ingeniería civil e ingeniería sanitaria, edificaciones de obra civil, agua potable, agua residual, proyectos de ingeniería sanitaria, tratamiento de agua potable, agua residual, proyectos de residuos sólidos, proyectos de recarga hídrica, infraestructura vial. Fue asesor de agua potable y saneamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y director ejecutivo del Foro Centroamericano de la República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, y miembro del Sistema de Integración Centroamericana, conformado por los ministros y rectores de agua potable y saneamiento de la región. Actualmente es delegado presidencial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del Centro del Gobierno de Guatemala. Ingeniero Martín Méndez y Méndez, ¿sería tan amable de tomar la palabra, por favor? Muchas gracias y qué amables por la invitación. Pues, un gusto poder compartir con ustedes bueno, no me queda nada más que felicitarlos por esta actividad que realmente es importante para todas las poblaciones de las Américas, que tenemos mucha necesidad en acceso a los servicios de agua y saneamiento. Gracias. Y también de mira. Arrancamos, ¿me escuchan? Se escucha, sí se escucha. Gracias. Bien, podemos pasar a la segunda, por favor. Bien, como todos sabemos, tenemos actualmente un compromiso todos los países de la región y del mundo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso que hemos adquirido como países para poder tener cobertura en acceso a diferentes tipos de servicios, y tenemos 17 objetivos, pero nos vamos a centrar en el objetivo 6, que es el saneamiento para todos, que es el que a mí en esta oportunidad me toca compartirles. Entonces, esto en resumidas cuentas, pues el saneamiento para todos debe estar envuelto en todas las esferas de vida, de una forma segura, de una forma higiénica. El acceso a saneamiento debe ser social y culturalmente aceptable. Se debe de promover la privacidad y la dignidad, y deben de ser económicamente accesibles. Resulta que en muchas de nuestras comunidades rurales tenemos una deficiencia en el acceso al saneamiento, incluso en las partes periféricas urbanas de las ciudades de América. Y por eso es que se han promovido estas iniciativas para poder tener una vida digna. Siguiente, por favor. Estos indicadores mundiales del ODS 6 están desglosados en cada uno en diferentes ítems. En este caso, por ejemplo, tenemos agua potable, el 6.1, 6.2 saneamiento e higiene, el 6.3 aguas residuales
y calidad del agua. 6.4, uso de los recursos hídricos y la escasez del agua. El 6.5, gestión de los recursos hídricos. Y el 6.6, pues cuidar nuestros ecosistemas. Cada uno de estos indicadores tiene una institución que se encarga de recopilar toda la información en todos los países y distribuirla para medir el avance que tenemos en los accesos a agua potable y saneamiento. Por ejemplo, el 6.1, los servicios de suministro de agua, pues en este caso le toca a UNICEF. El 6.31 está el uso eficiente de los recursos hídricos, está la FAO, que es la encargada de todo el tema de alimentación. Está el PNUMA, que es el Programa Nacional de Medio Ambiente, Internacional de Naciones Unidas de Medio Ambiente, para el cuidado de los recursos. Y así cada uno de ellos pues tiene su organismo que le da seguimiento y se encarga de recopilar la información a nivel mundial. Siguiente, por favor. Entonces, actualmente tenemos 2.100 millones de personas que carecen de agua potable en el hogar y más del doble no disponen de saneamiento seguro. 3 de cada 10 personas tienen acceso a agua potable nada más, y 6 de cada 10 personas, o sea, 4.500 millones, carecen de un sistema de saneamiento seguro. Esto según el programa de monitoreo conjunto realizado en el 2017, que es el programa de monitoreo conjunto, es el que se encarga de recopilar todas las estadísticas. Y en esos mismos informes se establece que en 90 países el progreso hacia el saneamiento es demasiado lento. Vamos muy lento en relación al crecimiento de la población y en relación a las necesidades que tenemos principalmente en zonas urbanas en lo que es infraestructura de saneamiento. Lo que significa que pues todos los habitantes no alcanzaremos la cobertura universal para el 2030 como lo mandan los ODS. Es un compromiso que para el 2030 debemos de tener una cobertura total, lo cual pues vamos a ver aquí ahorita más adelante es sumamente complicado por la escasez de recursos, todos los problemas que tenemos actualmente, ¿verdad? La pandemia, en muchos países tenemos problemas meteorológicos y otro tipo de problemas sociales que impiden que los recursos destinados a este sector pues sean el mínimo. Siguiente. Entonces, ¿quién se ve más afectado por todos estos problemas ambientales? Bueno, generalmente los hombres, ¿verdad? Y las mujeres. Tenemos que cada año hay 4.9 millones de muertes de adultos y 1.7 millones de muertes en niños menores de 5 años. Esto por la falta de acceso a un saneamiento seguro. Siguiente, por favor. El contexto en América y el Caribe en saneamiento, según este programa, es que en el Caribe el 83% de la población utilizaba instalaciones de saneamiento mejoradas hasta el año 2015. Pero aún tenemos 18 millones de personas que aún practican la defecación al aire libre, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver por región la cobertura en saneamiento de acuerdo y su desarrollo. Esto es sumamente serio porque esta defecación al aire libre, pues primero afecta la dignidad de las personas, contamina las fuentes de agua, contamina los recursos hídricos, contamina el ambiente y lo que es peor, se originan muchas enfermedades en los niños, principalmente menores de 5 años. Y esta situación contribuye a la desnutrición de los niños que se ven afectados, ¿verdad? Que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Este sector es uno de los sectores en donde menos se invierte, ¿verdad? Porque políticamente no a las autoridades muchas veces no les interesa, a las autoridades municipales les gusta hacer obras que se miren, obras que la gente mire y donde él pueda ganar votos para su próxima elección. En cambio como el saneamiento está enterrado, no se mira, tiene otra conceptualización errónea, porque con esto pues se ganaría muchísimo porque se evitan
gastos en curación. Vamos a ver más adelante la relación que hay entre la falta de acceso a saneamiento y las condiciones de vida. Siguiente, por favor. Hay una gran demanda de acuerdo a la extensión de nuestros territorios. En cuanto un territorio va creciendo, la urbanización, la población que vive en una parte urbana va creciendo por falta de vivienda, falta de terrenos. Entonces, y cada vez la población aumenta y necesitamos a la vez mayor ampliación de alcantarillado, ¿verdad? Este es un problema que estamos viviendo prácticamente en todas las ciudades urbanas de América. Aquí podemos ver las poblaciones que se mantienen en un crecimiento acelerado, pues han ido también teniendo un crecimiento en cuanto a la infraestructura de saneamiento. Y otras que se están quedando rezagadas, ¿verdad? Otras ciudades que los puntos amarillos son las ciudades que se están quedando rezagadas y las que realmente no tienen la posibilidad, las que están en rojo, de tener una cobertura en saneamiento y en alcantarillado. Aún así la población sigue creciendo y esto pues no hay una proporción razonable en cuanto a entre mayor población, mayor servicios de saneamiento para nuestra población. La siguiente. El acceso a saneamiento también se ve muy limitado. Aquí tenemos una gráfica muy interesante que es el porcentaje de la población rural que no tiene acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas y en donde la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años de las Américas pues es preocupante, ¿verdad? Entonces, con unas tasas, por ejemplo, tasa de mortalidad menores de 5 años, países como Chile tienen, Estados Unidos tienen una tasa muy baja de mortalidad por cada 100,000, por cada 1,000 niños nacidos vivos. En cambio, vemos a Guatemala, que es mi país, que es una de las tasas con mayores problemas, ¿verdad? De la región, en donde 1 de cada 2 niños tiene desnutrición crónica. Y eso está directamente relacionado a las condiciones de vida, que no tienen un acceso sanitario seguro ni acceso a agua segura. Y esto hace recurrente que un niño vaya 3 veces a una clínica en un periodo de 1 año, de 3 a 4 veces, y regresa al medio, lo curan de diarrea, regresa al medio insalubre donde está viviendo, se vuelve a enfermar y así es esto bastante recurrente. La siguiente, por favor. El porcentaje de tratamiento de aguas residuales en América, pues de esa cuenta vemos que países desarrollados como Estados Unidos, incluso algunos países del Caribe también que están mejor que muchos países de América y de la región, en donde tenemos un porcentaje de tratamiento de agua residual razonable, ¿verdad? Pero tenemos en la región, por ejemplo, en Centroamérica, con muy poca cobertura en tratamiento. En Guatemala, por ejemplo, tenemos 1% de tratamiento de las aguas residuales. En México tenemos el 34%. Siempre hay que estos datos son muy crudos muchas veces, porque resulta de tratamiento. Entonces, una operación y mantenimiento al 100% de nuestra planta. Y pues también ahí vienen otra situación de indicadores que hay que ir mezclando y pues los porcentajes pueden ser más bajos. Siguiente, por favor. Si nos recordamos en la primaria, tenemos nuestro ciclo hidrológico, ¿verdad? Tenemos precipitación, transpiración, tenemos el aire húmedo que transita por la atmósfera, tenemos condensación, evaporación de los océanos, evaporación de los lagos, tenemos infiltración. Este ciclo hemos creado un desequilibrio en nuestras ciudades porque hemos asfaltado todas las recargas hídricas naturales, hemos deforestado, estamos contaminando los lagos, estamos sacando agua más de la que necesitamos y más de la que se infiltra en el agua subterránea. Entonces, hay un total desequilibrio en nuestro ciclo hidrológico. Y eso es lo que está creando grandes problemas en
muchas de las ciudades de América. Siguiente. ¿Verdad? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, agarramos, tomar el agua de su origen, la potabilizamos, la distribuimos, la usamos para el uso agrícola, para uso doméstico, uso industrial, pero tendríamos que tratarla al final de esto, primero para recargarla, hacer una recarga hídrica y reutilizarla. Esta misma agua, usarla como una fuente alternativa de agua, ¿verdad? Pero este ciclo tampoco lo estamos respetando, ¿verdad? Agarramos el agua y le damos un medio tratamiento y la regresamos a nuestras fuentes de agua en peores calidades de que la tomamos. Y esto también es un problema urgente y de primera necesidad que hay que resolver. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué consiste un tratamiento? Bueno, tenemos los insumos, ¿verdad? El residuo contaminado, tenemos la planta de tratamiento y en esa planta de tratamiento vamos a generar dos productos. Uno que es gases, emisiones a la atmósfera y el otro que son residuos sólidos, que son los lodos. Y luego ya descargamos el agua a nuestra fuente, que puede ser un río, un lago o al mar, o dependiendo la situación, o a un riachuelo. Entonces, hay muchos productores de equipos y de sistemas de tratamiento que están comercializando en el mundo, que son prácticamente unos charlatanes, porque le dicen a uno, esta planta no va a producir lodos, esta planta no le va a contaminar, esta planta, y se la venden a uno como que si fuera un electrodoméstico. Y realmente una planta de tratamiento debe estar hecha a la medida, dependiendo del tipo de agua, es así como tenemos que diseñar la planta. Y aquí es donde si una planta de tratamiento no produce residuos, no produce otro problema, en donde está la ley de la conservación de la masa y la energía, ¿verdad? Esto sería ilógico. Siempre vamos a tener producción de lodos y estos lodos hay que darles tratamiento y la emisión a la atmósfera hay que darle tratamiento, porque si no, es más contaminante que lo que estamos ingresando a nuestra planta de tratamiento. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo al tipo de tratamiento, si tenemos un tratamiento aerobio, pues vamos a tener producción de 50% de dióxido de carbono, que en forma de gas, y 50% de lodo. Ahora, si en cambio con los tratamientos anaerobios, pues ya vamos a tener diferente tipo, vamos a tener agua, producción de lodo, producción de biogás en diferentes tratamientos, dependiendo del tipo de tratamiento que estemos utilizando. Pero a estos subproductos hay que darles tratamiento también. Por eso mencionaba que no es nada más decir que un país tiene 80% de cobertura, 90, 60, 70% de cobertura en saneamiento. Si no se está tratando el producto de estas plantas de tratamiento, realmente ese porcentaje baja porque estamos dañando aguas abajo otras poblaciones, ¿verdad? Con los productos que estamos virtiendo a nuestro sistema o en la atmósfera por medio del gas. Siguiente. Entonces, el alcance del tratamiento, bueno, dependiendo el proceso, pero tenemos tratamiento preliminar, primario, secundario, terciario, desinfección y de último un efluente que permita el cuerpo de agua recibirlo para que no cause problemas en la fauna, en la vida del ecosistema donde estamos depositando nuestra agua tratada. Siguiente. Aquí pues no vamos a entrar a mucho detalle, pero tenemos diferentes tecnologías para el tratamiento de agua residual. Tenemos tratamientos físico-químicos y tenemos tratamientos biológicos. Los físico-químicos, pues utilizamos diferentes componentes químicos, como componentes de filtración con membranas, es decir, nos apoyamos en intercambios iónicos, es decir, en procesos químicos que van a ayudar a tratar el agua en productos menos complejos. En cambio, los biológicos, pues tenemos aerobios, anaerobios y sistemas naturales, ¿verdad? Como lagunas, los anaerobios como una fosa séptica, por ejemplo, es un anaerobio, un tanque INHOF, un filtro anaerobio, los lodos activados, que es inyectarle oxígeno al agua para acelerar el proceso de descomposición. Y por otro lado tenemos el tratamiento de lodos, que debe también de escogerse, de seleccionarse qué tratamiento de lodo, a nuestro lodo le vamos a dar. La siguiente, por favor. Y no olvidemos que tenemos emisión de gases que hay que darles tratamiento, quemarlos
o captarlos y eso nos puede servir para generación de energía. Entonces, ¿qué estamos obligados de hacer? Aprovechamiento del agua de lluvia. Tenemos que aprovechar el agua, las aguas residuales. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Tenemos que aprovechar las aguas residuales. El cambio de tenemos que saber seleccionar tecnología. No cualquier tecnología se puede utilizar en cualquier parte. Tenemos que saber qué tecnología vamos a utilizar, dependiendo del clima, dependiendo de altura, incluso dependiendo de las costumbres ancestrales de las poblaciones, ¿verdad? Tenemos que tener cultura del agua. Muchos países tienen ya esta acción que es la cultura del agua. Otros países no la tenemos. El pago de tarifas, el saneamiento debe de pagarse como una tarifa. Y la recarga hídrica. Nos hemos olvidado de la recarga hídrica. Hay buenos ejemplos como México, por ejemplo, Arizona, California, Puerto Rico, Brasil, que están utilizando ya de una manera reglamentaria haciendo recarga hídrica. Siguiente. La reutilización es importantísima, ¿verdad? Lo que es sostenible no es la tecnología en sí, sino cómo se integra cada uno de los componentes del sistema. Por ejemplo, controlar la fuente en vez de tratarla, ¿verdad? No se trata de conseguir más procesos de tratamiento, se trata de controlar el producto que estamos sacando nosotros de nuestras ciudades. Se trata de controlar la generación. Entre menos agua potable y menos y mejor costumbre tengamos con el uso de agua, menos agua residual tenemos que tratar. Y luego es recuperar, ¿verdad? En los sistemas de alcantarillado tenemos muchas pérdidas, son sistemas en la mayoría de los países que tienen más de 50 años, entonces estos sistemas tienen muchas pérdidas, ¿verdad? Y luego tenemos que hacer el reuso. En lugar de descargar a un cuerpo, el agua la debemos de reusar. El agua producto de una planta de tratamiento debe ser vista como una fuente alternativa de agua. Entonces, eso que no se nos olvide, esta es una fuente de agua también, debe ser considerada como una fuente de agua que debemos de tratarla bien, operar bien nuestra planta y reutilizarla en lugar de descargar. Siguiente. Entonces la reutilización pues convierte un gasto en los sistemas en una inversión productiva, porque se puede hacer un uso industrial, un uso municipal, agrícola, ornamental, forestal, recarga hídrica, turística, conservación, incluso para el consumo humano. Brasil ya tiene tecnologías y Estados Unidos y otros países del Medio Oriente también ya tratan el agua, claro, tienen mucho recurso para poder dar tratamientos especializados y la utilizan para, en Brasil, por ejemplo, ahorita están están en la parte legal para sacar la ley para poder utilizar el agua para consumo humano, producto de una planta de tratamiento de agua residual, que ya lo lograron, ya lo tienen, están usando membranas de ultrafiltración y el agua sale y el agua de una planta de tratamiento cumple con las calidades del agua potable, pero no se puede usar porque no tienen la ley todavía. Entonces se adelantó la ciencia a la ley, el riego y etcétera. Siguiente. A eso tenemos que llegar nosotros. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Pues necesitamos una infraestructura sólida en agua y saneamiento, ¿verdad? Necesitamos también gobernarnos por políticas eficientes, claras y que podamos tener acceso a financiamiento. Asegurarle el acceso a energía limpia y asequible, construir ciudades seguras, ecológicas, necesitamos proteger los ecosistemas, nos olvidamos de los ecosistemas, introducir modalidades de consumo es importantísimo. Esto va a hacer que tengamos producciones sostenibles y también necesitamos tener acceso a la justicia. Esa es una parte importante para cumplir todo lo anterior. La siguiente. ¿Cuál es el impacto? Pues ninguna intervención en salud pública tiene mayor impacto en el desarrollo de una nación y en la salud individual y colectiva, como proveer de agua potable y disposición sanitaria de infraestructura en saneamiento, ¿verdad? Aquí le puse, esto era para una presentación escritas, pero ningún proyecto va a tener tanto impacto como el agua y saneamiento para poder tener un desarrollo que merezca la vida, que merezca la población tener una vida digna. La siguiente.
Esta es una gráfica que les recomiendo la puedan utilizar a los que dan presentaciones, pero yo la obtuve hace como 30 años de parte de UNICEF. Entonces tenemos como primer barrera agentes de enfermedades, ¿verdad? Tenemos nuestra primera barrera que son los agentes de enfermedades, la segunda barrera que es el control del medio ambiente. ¿Y cuál es la segunda barrera? Agua potable, saneamiento, higiene personal, salud ocupacional y el control de enfermedades transmisibles. Esa es la primera barrera para evitar enfermedades y tener una población sana. La segunda barrera que es nutrición y vacunación, ¿verdad? La protección social. Esa es la segunda barrera. La tercera barrera que es la curación, puestos de salud, hospitales, instituciones privadas, automedicación, etc. Y la última barrera es una caja de muerto. En muchos países los sistemas de salud están invertidos. A un muerto lo quieren llevar a evitar que se enferme, ¿verdad? O ponerlo en el primer nivel de atención. Y regularmente los ministerios y muchos sistemas políticos invierten en la última barrera, porque ahí está el negocio internacional con las medicinas, está el negocio con lucrar con todo el aparato médico. Mientras que si invertimos en la primera barrera, que es el control del medio ambiente, $1, nos vamos a ahorrar de 5 a 10 dólares en la última barrera, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos a trabajar en el control del medio ambiente, empezando por el agua potable y el saneamiento, higiene personal, salud ocupacional y el control de enfermedades transmisibles. El COVID no lo vamos a controlar si no tenemos agua y saneamiento. Sea lo que sea, cualquier enfermedad, tenemos que tener como esta primera barrera. Aunque tengamos la vacuna de COVID, necesitamos agua y saneamiento. Si no, no vamos a evitar que la población se enferme. La siguiente, por favor. Muchas gracias y es un gusto haber podido terminar esta ponencia. Espero que haya cumplido con el tiempo. Muy poco tiempo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Méndez. Es muy interesante el panorama que nos ha dado del saneamiento, desde los objetivos de desarrollo hasta un elemento que me pareció muy interesante, el de las barreras, ¿no? Cómo tienen que anticiparse a los problemas que se pueden generar en costos y en los efectos que debe tener en la salud y en el bienestar de la gente. Muchísimas gracias, muy interesante. Más tarde volveremos con usted en el momento de las preguntas. Vamos a pasar a las presentaciones de nuestros expertos nacionales. Serán dos en esta ocasión, el doctor Ramón Domínguez Mora y el maestro Salvador Santos Mendoza. Vamos a pedirle primero al doctor Ramón Domínguez Mora que haga uso de la palabra, pero antes haré una breve semblanza del doctor Ramón Domínguez. El doctor Ramón Domínguez Mora es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en Ingeniería y doctor en Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios. Ha participado en 73 proyectos de investigación, destacando el estudio y previsión de avenidas de presas, tránsito de avenidas en sistemas de presas interconectadas, manejo óptimo de almacenamiento en presas, estudio para cierre de presas, estudio de avenidas y aprovechamiento de lagos, redes de drenaje y agua potable. Lo conozco desde hace mucho tiempo y sé que en el Valle de México él ha trabajado muchísimo tiempo, tiene mucho conocimiento sobre todo en el drenaje pluvial y entre otras cosas, ¿no? Es miembro de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas y Asociación Internacional de Drenaje Urbano. Fue director técnico en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y en la Secretaría de Obras y Servicios, Gobierno de la Ciudad de México, y subdirector de Hidráulica e Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Doctor Ramón Domínguez, está usted en uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, César, por la presentación. Bueno, yo voy a platicar un poco sobre el sistema de control de inundaciones y drenaje en el Valle de México. Presentaré un pequeño panorama, digamos, a partir de los años 50 del siglo pasado hasta llegar a la situación actual y los problemas que tenemos en este momento. Y al final, si da tiempo, platicaré un poco sobre algunos de los desarrollos que se han venido haciendo a lo largo de 20, 30 años para mejorar el estudio de esta problemática. La siguiente, por favor.
Bueno, como es muy conocido, el Valle de México, pues originalmente era un valle cerrado, con una extensión de 9.600 kilómetros cuadrados, a una altura muy alta, y en él viven más de 20 millones de habitantes. Entonces ese es el problema de origen. Sin embargo, como les decía hace un momento, y me voy a referir a los problemas un poco más recientes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces empezaré un poco con estas láminas que muestran en el centro de la ciudad las inundaciones que ocurrieron a fines de los años 40 y principios de los años 50. Entonces la gente andaba en lancha en el mero centro de la ciudad. Y bueno, eso fue ocasionado por un lado por el crecimiento tan acelerado de la población y por lo tanto de la mancha urbana, y también se empezaron a detectar en ese tiempo la influencia de los hundimientos del terreno, y eso pues causaba este tipo de inundaciones. A raíz de eso se desarrolló un plan muy, muy ambicioso de mitigación de todos estos problemas. Si me pasan la siguiente, por favor. Digamos, aunque tuvo muchos componentes, la construcción de una serie de presas, de interceptores, algunos ríos que se entubaron, pero es emblemático la construcción del sistema de drenaje profundo, que culminó en el año 1975. La siguiente, por favor. Aquí trato de poner una muestra de lo que teníamos en 1975. Teníamos, como decía yo, del lado izquierdo un sistema de presas de control de avenidas, unos interceptores, el interceptor del poniente y el emisor del poniente, una serie de plantas de bombeo por el problema de los hundimientos, y el sistema de drenaje profundo. Entonces, afuera del valle teníamos una capacidad aproximadamente de salida de 30 metros cúbicos por segundo por el emisor del poniente, 170 por el sistema de drenaje profundo y 80 por el Gran Canal. O sea, un total de 280 metros cúbicos por segundo, y en ese entonces la población era del orden de 10 millones de habitantes. La que sigue, por favor. Haciendo un resumen que se hizo en el 2007, pues resultaba que en 1975, como decía yo hace un momento, teníamos una capacidad de descarga de 280 metros cúbicos por segundo. Y en 2007, en lugar de 10 millones de habitantes, teníamos ya casi 20 millones de habitantes, y tanto el sistema de drenaje profundo se había deteriorado. En lugar de sacar 170, sacar 110, y el Gran Canal, por los hundimientos, también en lugar de 80, pues nada más podía sacar 25 metros cúbicos. Y además entró una preocupación muy grande porque ¿por qué había reducido su capacidad el emisor central de 170 metros cúbicos por segundo a 110 metros cúbicos por segundo? Se decía, bueno, pues tiene que estar deteriorado. ¿Y qué pasa si llega a colapsarse? Bueno, pues entonces pasaríamos a tener el doble de la población, más del doble, porque ha crecido más rápidamente la mancha urbana que la propia población. Tendríamos más del doble de mancha urbana, y la capacidad se reduciría a 55 metros cúbicos por segundo. La siguiente, por favor. Ya habíamos tenido varios eventos de este estilo, varios por año, en donde el remanso provocado al entrar en carga la lumbrera cero del emisor profundo se remansaba hacia atrás y se salía por las lumbreras, se salía el agua por las lumbreras de los interceptores, sobre todo del interceptor Oriente, ¿no? En el 15 de junio del 2000 hubo una gran inundación en Ejército de Oriente que es solo un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en esos momentos.
La que sigue, por favor. Bueno, se batalló mucho y se trató de hablar con las autoridades de toda esta problemática, y parece que lo que finalmente llegó a convencerlos fue una simulación de qué ocurriría si llegaba a pasar ese colapso del emisor profundo. Entonces, por ese colapso, pues el agua se iba a ir almacenando dentro del valle, y entonces en mayo tendríamos un tirante del orden de 20 centímetros en el aeropuerto de la Ciudad de México. La que sigue. En julio, pues ya tendríamos un tirante de 220 en el aeropuerto de la Ciudad de México. La que sigue. En septiembre tendríamos esa mancha que se muestra en la figura, y un tirante de 4 metros en el aeropuerto de la ciudad. La que sigue. Y finalmente en octubre, al final de la temporada de lluvias, pues ya teníamos 5 metros de agua sobre el aeropuerto, y esa mancha que ocuparía prácticamente toda la zona plana de la ciudad. Entonces, a través de estas imágenes, pues se pudo lograr que creciera la preocupación y que se hicieran cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, se planteó en ese 2007 una serie de obras que buscaban, pues, por supuesto, recuperar la capacidad del sistema. Pero dentro de esas había unas obras urgentes que nos permitieran entrar al emisor central, ver cómo estaba y repararlo. Después de eso, algunas obras a corto plazo, de 2 o 3 años más o menos, estaban planeadas en ese entonces, que dieran una mejora sensible al sistema general de drenaje, digamos, buscando recuperar la capacidad que se tenía en 1975, aunque fuera con el doble de la población. Y después, digamos, en el orden de 6 años, obras que lograron un funcionamiento adecuado del sistema a mediano plazo, y finalmente un plan de drenaje a largo plazo de 50 años. La que sigue, por favor. Bueno, para poder acceder al emisor central, las acciones urgentes fueron varias, pero las principales fue una planta de bombeo en el kilómetro 11+600 del Gran Canal, una planta y una laguna de regulación de 20 metros cúbicos por segundo en la zona de Casa Colorada, la rectificación del dren general del valle, y una planta de bombeo también para aprovechar mejor el Vaso del Cristo. De tal manera que en estiaje pudiéramos utilizar esa infraestructura y poder acceder al emisor central. La que sigue. Ya a un plazo un poco mayor, pues empezó a la construcción del famoso TEO, el túnel emisor oriente. En esos primeros 2 o 3 años se buscó tenerlo construido en sus primeros 10 kilómetros y bombear hacia la parte, digamos, brincarse la Sierra de Guadalupe, que es digamos, un parteaguas interno de la cuenca del valle, poderlo brincar y darle más capacidad al Gran Canal. También se plantearon que esas no se han construido unas presas en las cuencas del suroriente, y se amplió la capacidad de bombeo de la Casa Colorada. La que sigue, por favor. Decíamos, para recuperar la capacidad que teníamos antes, pues la principal obra que se planteó, como decíamos, como para unos 6 años, fue el túnel emisor oriente, de tal manera de agregar del orden de 170 metros cúbicos por segundo a la capacidad de descarga del valle. También el emisor del poniente, hacer un conducto paralelo al emisor del poniente, que tan necesario que después se vio que en 2009 una inundación muy importante porque se rompió el túnel actual. La que sigue. Bien, pues con todas esas obras, esta es más o menos la situación que tenemos ahora. Están
de nuevo todas las presas del poniente, el Vaso del Cristo, todo lo que está en rojo es el sistema de drenaje profundo, es decir, ha venido creciendo hacia el sur y hacia el oriente, pues porque son las zonas donde tenemos mayores hundimientos y también donde ha crecido más la mancha urbana. Se han hecho trabajos de regulación en la zona oriente, la planta de bombeo Casa Colorada, la laguna Lagacera, las lagunas de Xochimilco, las ciénegas de Xochimilco, porque una cosa muy importante es que el sistema no es nada más un sistema de drenaje, es un sistema de control de inundaciones. Si nosotros no tuviéramos las presas y las lagunas, pues en lugar de necesitar del orden de 300 metros cúbicos por segundo de salida, necesitaríamos 1.500 o 2.000 metros cúbicos por segundo de salida. O sea, es una mentira que aquí no se trate de regular el agua. Tenemos una gran cantidad de presas y de lagos de regulación que gracias a ellos la necesidad de descargar fuera del valle disminuye. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este momento, en 2020, los conductos disponibles para drenar las crecientes son el emisor central, que actualmente tiene como 120 metros cúbicos por segundo, pero puede ampliarse a 160 si se reparan. Ya se hicieron algunas reparaciones, pero se puede seguir mejorando su condición. El túnel emisor oriente, que tiene 170 metros cúbicos por segundo, y el emisor del poniente, que puede conducir más de 100, y el gran canal, que recibe agua de la planta de bombeo Caracol, y que, según datos disponibles en 2017, podría descargar hasta 50 metros cúbicos por segundo. La que sigue, por favor. Sin embargo, tenemos un problema muy fuerte. Las 3 primeras descargas que mencioné superan 300 metros cúbicos por segundo y van a llegar al río Tula. Sin embargo, el río Tula, aunque había un planteamiento de hacer su rectificación y su mejoramiento, pues difícilmente conduce más de 200 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso invalida, en cierto modo, la capacidad del TEO, del túnel emisor oriente, que en el año pasado se limitó más o menos a descargar 40 metros cúbicos por la planta Caracol, pero solamente 30 metros cúbicos hacia el Tula. Entonces, pues tenemos un gran problema y tenemos que ver, es urgente la necesidad de mejorar la capacidad del Tula, pero también en el camino, mientras se hacen esas obras de mejoramiento del Tula, ver las posibilidades de aumentar la capacidad sobrante del Gran Canal, o sea, llevarle agua al Gran Canal, a la zona donde ya tiene capacidad, ¿verdad? Y también seguir con las posibilidades de regulación en todo el valle. La que sigue, por favor. Aparte de esto, que es digamos, las grandes inundaciones en la ciudad debido a la capacidad de descarga, pues tenemos una serie de inundaciones recurrentes regionales, ¿no? Pues los que viven aquí en la ciudad se acordarán con mucha frecuencia toda la zona alrededor de la glorieta de Vaqueritos. El año pasado en Iztapalapa se tuvieron inundaciones el 15 y 16 de septiembre, que siempre nos ocurre esos días problemas. En la zona en donde descarga el río de los Remedios al Gran Canal, también con frecuencia hay inundaciones. En el río Hondo, antes de llegar al Vaso del Cristo. En las descargas del emisor poniente, les comentaba yo que se tuvo un problema de que reventó el emisor poniente original, y el emisor poniente 2 ya se avanzó, pero le falta todavía un buen tramo de construirse. También los lagos de regulación que están en la zona oriente, en el lago Churubusco y regulación horaria, pues como
digamos, la capacidad de descarga está limitada, se van llenando gradualmente hasta que llegan a niveles que provocan inundaciones en las zonas aledañas. Enseguida, más o menos rápido, podemos ver algunas fotos que tienen que ver con estos problemas. La siguiente, por favor. Esta es una foto de la zona de la glorieta de Vaqueritos. La siguiente. Estas son inundaciones que ocurrieron en el 2017, en el 2018 en el río Hondo. La que sigue. Es lo que les decía de los lagos Churubusco y regulación horaria. En un tren de tormentas que ocurrió del 29 de agosto al 2 de septiembre, pues se llenaban y no se alcanzaban a vaciar, y al día siguiente se llenaban más y se vaciaban un poquito, pero muy poco, y así sucesivamente hasta que llegaron a niveles en donde empezaron a provocar inundaciones en los terrenos aledaños. La siguiente. Bien, como les comentaba, muy rápidamente les hablaré sobre cosas que se han hecho en cuanto a estudios para mejorar el conocimiento del sistema. Desde los años 80 se instalaron algunas cuencas experimentales que nos permitieron estimar coeficientes de escurrimiento, tiempos de concentración, etcétera, en las cuencas, sobre todo del poniente. La siguiente. Ahí tenemos los coeficientes de escurrimiento que le llamamos no urbano, es decir, lo que tendríamos si no hubiera urbanización, y abajo se superpone la urbanización y unos coeficientes que nos dicen qué tanto va a escurrir en términos de qué tan densa es la urbanización. La siguiente. Se han instalado actualmente, hay más de 100 estaciones pluviográficas, en la lámina son 78. Entonces el sistema de medición es probablemente uno de los mejores del mundo en cuanto a la densidad de mediciones que tenemos aquí en el Valle de México. La siguiente. Eso nos ha permitido con mucha precisión determinar en este caso es un mapa de los promedios de las precipitaciones máximas en 24 horas en todo el valle. La siguiente. A partir de ese mapa, para cualquier sitio del valle, nosotros podemos extrapolar con esos factores que se presentan ahí, a definir la lluvia con cualquier periodo de retorno, desde 2 años hasta 10,000 años. La siguiente. También hemos estudiado, gracias a esa red de mediciones, los factores de reducción por área, es decir, que tanto las lluvias en una zona de lluvias convectivas, que tanto pueden ser simultáneas conforme el área se incrementa. Entre más grande es el área, pues es más difícil que las lluvias ocurran simultáneamente. La que sigue. Entonces pueden determinar histogramas de diseño para cualquier periodo de retorno y cualquier duración en el valle. La que sigue. Se desarrolló hace ya por ahí de los años 90 y tantos un modelo para simular el tránsito de avenidas en la red primaria. Ahora pues ya hay el SWIM que hace lo mismo, pero lo hace más bonito y más fácil de acceder. Tenemos también modelos de simulación del sistema de presas, modelo distribuido de la relación lluvia-escurrimiento, que también ya se ha calibrado con los datos que se tienen. La que sigue. Pues es lo que les quería yo platicar un poco, cuál ha sido la evolución en los últimos años, qué problemas tenemos ahora y un poco de lo que hemos hecho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domínguez. Qué interesante, ¿no? Toda la historia del Valle de México, desde cuando hubo un lago que cubría la mayor parte del Valle de México, hasta la actualidad se fue desecando, y los problemas que hoy vivimos y lo complejo de toda la infraestructura que se ha ido generando. Un tema que tal vez valdría la pena retomar más adelante es que ya los límites políticos
no existen en una estructura de este tipo, y que ojalá se pudiera avanzar en un manejo conjunto, ¿verdad?, dentro de todo el Valle de México, no con la visión de cada una de las ciudades, sino una visión mucho más integrada. Pues muchas gracias, es muy interesante su exposición. Vamos a dar paso ahora a nuestro segundo expositor nacional, que es el maestro Salvador Santos Mendoza. Salvador es ingeniero bioquímico industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Ingeniería Ambiental por la máxima casa de estudios. Actualmente se desempeña como subgerente de tratamiento en la Gerencia de Potabilización y Tratamiento de la Comisión Nacional del Agua. Cuenta con 25 años de experiencia en el tratamiento de aguas residuales, principalmente con la iniciativa privada, pero formó parte del grupo de tratamiento y reuso del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Maestro Salvador Santos, queda usted en uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El tema que voy a platicar con ustedes es de infraestructura de saneamiento, pero tiene que ver mucho con lo que acaba de comentar el doctor. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente. Nos vamos a ir un poco rápido en esta parte. Bueno, a nivel de cuenca, ya se comentó también, es una cuenca donde está asentada una población muy grande, estamos hablando del orden de los 20 millones de personas. También habíamos hablado de que era una cuenca endorreica, ya se había comentado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que llueve se va a concentrar en la propia cuenca, ¿no? Pero nos hemos hecho nuestras mañas, o más bien la necesidad nos ha hecho tener que sacar toda esa agua, o gran parte de ella, con toda la infraestructura de la que nos comentó el doctor. Pasamos a la siguiente, por favor. A nivel de cuenca del Valle de México, aquí está lo que está considerado, aunque la subcuenca donde está la Ciudad de México es la que tenemos en la parte suroeste, y nos vamos a enfocar un poco en esa. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya como subcuenca, vemos que la Ciudad de México es la principal, bueno, es la principal asentamiento urbano en todo el país, y por supuesto en esta cuenca, y nos vamos a enfocar a qué es lo que está pasando aquí. Tenemos en la Ciudad de México 16 municipios, en el Estado de México 45 municipios que están dentro de esta cuenca, y tenemos esta población a 2010 de 18 millones, pero bueno, ahorita tendríamos que actualizar los datos al nuevo censo 2020. Pasamos a la siguiente, por favor. También nos había ya platicado el doctor sobre esta infraestructura, cómo ha ido evolucionando la forma en la que nosotros hemos tenido que sacar el agua que se colecta, que se junta en la Ciudad de México. Él nos platicó un poco por las cuestiones de las lluvias, pero tenemos que recordar que el drenaje aquí en la Ciudad de México es un drenaje combinado. Entonces, el agua de lluvia que tenemos que sacar, por ahí también sacamos lo que es el agua residual de la ciudad, que se genera por toda esta población de la Ciudad de México. Entonces, hemos visto cómo ha ido evolucionando, ya nos platicó cómo ha sido necesario aumentar la infraestructura para poder exportar cada vez más cantidad de agua. El enfoque de la ponencia anterior fue por la cuestión de agua pluvial, pero en este enfoque, en esta presentación, lo que vemos es que en esa misma estructura es por donde se está saliendo el agua residual que se genera en la Ciudad de México. Obviamente, en época de estiaje, lo que vamos a tener va a ser eminentemente agua residual de tipo municipal, de tipo doméstico, pero cuando llueve, pues hay una combinación con un aporte mucho mayor de lo que es el agua pluvial, y de todos modos, pues por ahí va a salir el agua, y ahí es donde tendríamos un poco de problema con el saneamiento, porque la infraestructura de saneamiento, por supuesto, no puede crecer de forma intermitente a los gastos que el agua pluvial nos exige sacarla, ¿no? Entonces, si quiere, pasamos a la siguiente, nos vamos rápido en esta parte. Ya habló el doctor de alguna de la infraestructura. Estamos aquí hablando del Tren General del Valle, del gran canal de desagüe,
que veíamos en la anterior, que fue de los años 1900. En aquel entonces el agua se podría salir por gravedad de la Ciudad de México. Después, como la Ciudad de México se fue hundiendo, pues ya por gravedad no salía y entonces necesitamos bombear el agua hasta un punto a partir del cual ya puede salir por gravedad el agua a través del gran canal de desagüe. Tenemos vasos reguladores, tenemos mucha infraestructura de regulación, ya nos comentó el doctor de qué gastos necesitaríamos sacar de la ciudad en una lluvia pico, y por eso es tan importante toda esa infraestructura de regulación para poder amortiguar esos picos y después sacarla por todas estas estructuras que no dejan de ser estructuras de tamaño monumental. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. En la ciudad, en el país, si nos vamos ya un poquito más a lo que es el tratamiento de las aguas residuales, constitucionalmente corresponde a los municipios hacer el tratamiento, dar el servicio de tratamiento de aguas residuales, además de dar el servicio de agua potable. Y los municipios muchas veces no tienen los recursos para poder hacer la infraestructura o para darle el mantenimiento adecuado, a veces ni siquiera la operación. En la Ciudad de México, pues digamos que es una ciudad de renta digamos que alta en comparación con algunas otras ciudades del país, y entonces, bueno, ahí hay un poco más de recursos que pueden meter los municipios que antes eran bueno, alcaldías se llaman ahora. El Estado, o sea, el gobierno de la Ciudad de México también es un gobierno con algo de recursos, más que el medio de las ciudades del país. Y aparte, por la importancia de la ciudad, bueno, pues nosotros como Conagua, a través de nuestro organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, también se colabora para dar los servicios que se necesitan, tanto de saneamiento como los otros servicios de desagüe de los que hablaba el doctor. Y hay todo un protocolo para dar el uso de esta infraestructura. Hay muchos canales, hay muchas estructuras de regulación que se tienen que ir operando constantemente y se tiene que estar en constante coordinación. Estos tres organismos, que son básicamente en la Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México a través del SACMEX, la CONAGUA y lo que corresponde al Estado de México por medio de la CAEM. ¿Sí? Entonces, hay una coordinación muy estrecha para operar toda esta infraestructura de la que estábamos hablando, y hablamos aquí para sacar el agua de la Ciudad de México. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya lo comentó también, aquí estamos hablando de túnel emisor oriente, del Gran Canal, pero aquí ya vamos a retomar un punto en particular que es lo de tratamiento. Si ven acá en la parte noroeste de la cuenca, ahí hay una planta de tratamiento de aguas residuales, planta Totonilco, que es una planta de 35 metros cúbicos por segundo de capacidad instalada para su trabajo en época de estiaje. Entonces, esta planta es una de las plantas más grandes del mundo, me parece que es el tercer lugar como planta más grande del mundo, aunque es la planta más grande del mundo construida en una sola etapa, es decir, en una sola etapa se construyó para esta capacidad, y como eso es la más grande del mundo, otras han ido aumentando con etapas posteriores. Pasamos a la siguiente, por favor. Uno de los temas que se comentó en la primera ponencia es muy importante para esta cuenca de la Ciudad de México. Por un lado, estamos exportando agua, y por otro lado, estamos extrayendo una gran cantidad de agua de la propia cuenca para suministrar agua de primer uso a la ciudad. Eso hace que estemos abatiendo el nivel freático en la zona, en el acuífero. Eso está incrementando los asentamientos. La ciudad
ya dentro de la Ciudad de México como zona política ya no está creciendo mucho, pero toda su zona conurbada del Estado de México sigue creciendo y entonces la demanda del recurso agua sigue creciendo. Entonces, una de las acciones que nosotros podemos hacer para ir mitigando ese estrés hídrico que está generando este gran asentamiento de la Ciudad de México es el reuso. Entonces, en lo que corresponde a la Ciudad de México, se cuenta con 760 kilómetros de red de distribución de agua tratada. Se utiliza en riego de áreas verdes, se utiliza en llenado de lagos. Creo que se comentó también el lago de Xochimilco recibe agua tratada y con eso mantiene los niveles de agua que tiene. Hay reuso industrial, incluso hay un concepto que nosotros manejamos que es el intercambio. El intercambio es un tipo de reuso mediante el cual cuando se proporciona el agua tratada para reuso, quien utiliza un agua de primer uso va a dejar de utilizarla, la va a ceder para que esa agua se utilice primordialmente en consumo humano, ¿no? En uso y consumo humano. Entonces, coincidimos mucho con lo que se hizo en este punto, en la primera ponencia. El reuso del agua dentro de la cuenca es una de las opciones para mitigar estos problemas de estrés hídrico que hay, que se tiene que seguir impulsando. ¿Sí? Si bien hay mucha infraestructura, si vemos, no creo que no hay una ciudad con esta cantidad de kilometraje de líneas de distribución, pero debemos seguir impulsando el reuso y obviamente también el uso eficiente del agua, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. De esto se había comentado en la reunión, en la conferencia, en la ponencia anterior, los túneles, los vasos, las lagunas de regulación, infraestructura incluso que se hizo para lo que iba a hacer en su momento el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se iba a construir en el ex lago de Texcoco. Ahí para proteger esa infraestructura se hicieron unas lagunas de regulación que, aunque ya no se está haciendo el aeropuerto ahí, también se utilizan, y es infraestructura nueva relativamente, que también se está utilizando para regular los flujos de agua pluvial en la Ciudad de México. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya se habló del canal del desagüe, del túnel emisor central. Pasamos a la siguiente, por favor. Del túnel emisor oriente que se inauguró recientemente en el 2019. La capacidad para desalojar adicionalmente 150 metros cúbicos por segundo. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí ya hablaríamos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Aparentemente es un número pequeño de plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de la cuenca. Hay ciudades donde hay más plantas de tratamiento, entidades federativas con más plantas de tratamiento. Tenemos 2.642 plantas de tratamiento en operación, pero aquí tenemos la peculiaridad de que contamos con la planta de tratamiento de Atotonilco, de la que les comentaba. Físicamente ya no está dentro de la cuenca, físicamente ya está fuera de la cuenca, que es hacia un punto a donde estamos enviando el agua por todos los medios que comentó el doctor y que se comentaron ahí arriba, ¿no? El caudal tratado de 26.98 fue el caudal al cierre oficial de 2019, pero ya para el cierre oficial a 2020 vamos a estar aproximadamente en los 30 metros cúbicos por segundo promedio al año. Esa planta tiene una capacidad de 35, les comentaba, en época de estiaje. A lo mejor lo tenemos en la que sigue. ¿Podemos pasar, por favor, a la que sigue? Aquí está. Esta es la planta de tratamiento. Quien conozca de plantas podrá ver a primera vista, del lado izquierdo están los reactores. Los que están un poco más al norte son sistemas físico-químicos, porque tiene dos procesos esta planta. Tiene sistema biológico para una parte del caudal y un proceso físico-químico para otra parte del caudal.
Entonces, los reactores que están un poquito más abajo ya son reactores biológicos. Del lado derecho, unos tanques verticales con techo cónico. Esos son reactores anaerobios para los lodos que se generan en esta planta de tratamiento. Y un poquito abajo de estos reactores, ustedes van a poder ver ahí las instalaciones eléctricas. Es la acometida, pero al mismo tiempo, ahí les comento, esta planta de tratamiento genera parte de la energía eléctrica que consume. Se ha llegado hasta el 50% de la energía que consume, y sabrán que, o les comento que una planta de tratamiento de proceso biológico consume mucha energía eléctrica. Entonces aquí estamos haciendo un reuso de uno de los subproductos del tratamiento, que son los lodos. Los lodos se someten a digestión anaerobia. En la digestión anaerobia se genera biogás que tiene un alto contenido de metano. Ese biogás se le da un proceso para limpiarlo, para quitarle humedad, para quitarle sulfuros, y ingresa a unos generadores de energía eléctrica, y de ahí se produce la energía eléctrica que se va a consumir en la planta. No produce el 100% de energía eléctrica. Entonces lo que se hace es que, para los que no son de aquí de México, no sé si sea en sus lugares de origen, la tarifa de energía eléctrica en la tarde y noche es más alta que el resto del día, porque, bueno, pues hay picos de consumo, y es una forma de tratar de evitar que esos picos sean de forma indiscriminada. Entonces, lo que pasa en esta planta es que durante el día se va almacenando el biogás, y cuando va a empezar la hora pico en la que el consumo de energía eléctrica es más caro, entonces se echa a andar la generación de energía eléctrica. Y esta generación de energía eléctrica normalmente alcanza para todo el periodo del costo pico de energía eléctrica, y después se mantiene otra vez llenando los almacenes de biogás para otra vez echar a andar los generadores cuando la hora pico así se presente, ¿no? Entonces, esta es la planta de tratamiento, digamos, más importante, y por mucho, por su gasto en la ciudad y en el país. El agua que sale de esta planta de tratamiento tiene un reuso. Prácticamente en época de estiaje, y una parte de fuera de esta época, en la totalidad del agua residual que se trata en esta planta se lleva a un distrito de riego. Entonces, toda esta agua tiene reuso en riego agrícola. Estos distritos de riego anteriormente utilizaban el agua residual cruda. Entonces, por más de 100 años, este distrito de riego se instituyó con el uso de agua residual cruda. Por ahí de los años 90, se empezó a plantear que se construyera esta planta. Se detectó que en la zona de riego había una alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, varias veces mayor que en otras zonas, y particularmente en zonas de riego con agua de primer uso. Entonces era necesario hacer unas acciones para poder tratar el agua, y que la siguiera reutilizando la gente que por más de 100 años la estaba utilizando. Y es así como se construye esta planta de tratamiento, y el efluente de ella se le sigue dando el uso que se le daba anteriormente al agua residual, el riego agrícola. Esta planta de tratamiento, se han hecho estudios, y la cantidad de nutrientes que retira del agua y que luego forman parte del lodo, permite que aún tenga suficientes nutrientes el agua para mantener los cultivos que se desarrollan en este distrito de riego, de tal forma que la planta tiene el beneficio de la salud para aproximadamente 700,000 personas que viven en esa zona. Se tiene el riego de aproximadamente 50,000 hectáreas,
y se tienen los nutrientes suficientes para que los cultivos que se desarrollan en este distrito de riego se puedan seguir desarrollando. Aún así, hay otro subproducto que ahorita no se está utilizando y que es susceptible de ser utilizado. En la parte derecha arriba de lo que es la estructura de la infraestructura de esta planta, se alcanza todavía a ver las celdas de monorrelleno. Ese es el monorrelleno para el lodo ya digerido. Al lodo que ya se le extrajo la energía para generar energía eléctrica, ese lodo se deposita en ese monorrelleno, pero ese lodo es susceptible de ser reutilizado en cultivo. Hay una norma en México que es la NOM 001, que es la que cumple esta planta para la cuestión del agua, la calidad del agua que se puede descargar para diferentes usos, en particular en este caso para uso para riego agrícola. Y hay otra norma, la NOM 004 Semarnat 2002, que nos dice qué características debe de tener el lodo que se genera en una planta de tratamiento según el uso que le queramos dar. Este lodo que se genera aquí tiene la factibilidad de ser reutilizado como mejorador de suelos, en cuestiones forestales y también en cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, tenemos todas esas posibilidades dentro de esta gran planta de tratamiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de la Ciudad de México hay otras plantas, algunas también de gastos bastante importantes, como la planta que está en el cerro, bueno, la planta Cerro de la Estrella, que está en Iztapalapa, que son 3 metros cúbicos por segundo, y algunas otras plantas. Yo les comentaba que constitucionalmente corresponde a los municipios, hay convenios luego de los municipios con los estados. Aquí en la Ciudad de México, el SACMEC es quien opera algunas de estas plantas, como la de Iztapalapa, y algunas plantas menores, pero algunas plantas grandes las opera directamente la CONAGUA, por medio del organismo de cuenca Valle de México, Aguas de Valle de México. Pero bueno, aquí están algunas fotos. A la izquierda es la del Cerro de la Estrella, de 3,000 litros por segundo. Del lado derecho está la planta de Lago Texcoco 2, que son lagunas de estabilización. De estas lagunas, si vemos en la parte de arriba, se alcanza a ver un lago artificial, que es el lago Nahuel Carrillo. Actualmente el agua que se trata en estas lagunas de estabilización se alimenta al lago de Texcoco, perdón, al lago Nahuel Carrillo. Este lago Nahuel Carrillo actualmente se está haciendo trabajos porque va a formar parte del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que va a tener, que se está desarrollando en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no continuó ese proyecto. Ahí se está haciendo infraestructura recreativa, ambiental. Es un proyecto muy, muy ambicioso, y parte del agua que se trata en esta zona se está mandando a este lago Nahuel Carrillo y se va a utilizar en otras estructuras de este parque ecológico Lago de Texcoco. Como decía, el reuso es una de las, y el intercambio es uno de los aspectos que se tienen que impulsar para poder revertir un poco o mitigar, disminuir el avance del estrés hídrico en las cuencas. La idea sería tratar de revertirlo, ¿no? Entonces, muchas de estas plantas, por ejemplo, de la planta de Cerro de la Estrella, su efluente se utiliza para los canales del lago de Texcoco. Entonces, sí, nosotros me refiero a todos los que estamos involucrados en esto, en los diferentes órdenes de gobierno, estamos impulsando mucho el reuso del agua, sobre todo en esta ciudad donde tanto se requiere, ¿no? A nivel país, el norte del país también tiene muchas muy buenas experiencias del reuso de agua. Por ejemplo, la ciudad de Monterrey también tiene una línea morada muy importante, y ellos venden sus aguas tratadas a la industria. Es algo que tiene que impulsarse para que podamos nosotros, por medio de esta economía circular,
ir disminuyendo en la medida de lo posible el estrés hídrico en las ciudades. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y para para poder contribuir a estas obras que se han estado realizando y las que se tienen que realizar, hay un fideicomiso. Este fideicomiso engloba ciertas cantidades de recursos que los mismos entidades pagan a la Conagua. La Conagua les cobra derechos por el agua en bloque. La Conagua administra el agua en bloque, entonces le vende a las entidades federativas el agua para que la potabilice, para que la usen, y de ahí obtiene ciertos recursos. Bueno, parte de esos recursos se regresan a las mismas entidades federativas a través de este fideicomiso para la construcción de todas estas obras, tanto de saneamiento como de desalojo de agua. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, plantas de tratamiento se van a seguir construyendo. Se tienen que rehabilitar plantas de tratamiento, se tiene que seguir ampliando, se tiene que seguir dando mantenimiento, en algunos casos sustituir redes de alcantarillado. Toda esa infraestructura cuesta muchos millones de pesos. Esto nada más es de algunas obras, pero tan solo la planta de tratamiento de Atotonilco tuvo una inversión de 10,000 millones de pesos. Entonces, de ese orden de magnitud estamos hablando de la infraestructura que se construye y que se maneja para el tratamiento del agua residual de la Ciudad de México y para su desalojo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la ciudad, como decía, sigue creciendo, más en algunas partes del Estado de México, y el reto pues es seguir ampliando la cobertura para que podamos mantener saneado el sitio donde la gente se va asentando, ¿no? Pero esa infraestructura requiere mucho gasto de operación, requiere mucho gasto de mantenimiento, y tenemos que tener un sistema tarifario adecuado. Ya se comentó también aquí en algunas de las ponencias el tema de las tarifas. Hay muchos análisis que dicen en cuánto está dispuesto a gastar la gente, por ejemplo, en un agua de garrafón o en algunas cosas superfluas, pero para su agua potable en su casa hay mucha resistencia a pagar. Entonces, es un tema social, político, además de ser un tema económico, pero se debe de promover entre la ciudadanía la necesidad de todas estas obras, el costo de tener todas estas obras, de construirlas, pero también de operarlas, y eso nos tiene que llevar a tener unas tarifas eficientes para que podamos seguir ampliando la infraestructura y poder mantenerla. Pasamos a la última, me parece. Sí, porque ya estamos cortos de tiempo. Sí, por es favor. lo que veo. Gracias. Gracias. Sería todo entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y parece que faltó la última lámina, no sé qué sucedió, pero muy agradecidos. Yo creo que fue muy interesante este panorama de las plantas, particularmente el énfasis en el reuso, la planta de Atotonilco, con todas las virtudes que tiene, y las plantas que ya están en la Ciudad de México, en el Valle de México en particular, y la utilidad que se le está dando. Muchas gracias, maestro Santos Mendoza. Tenemos unos cuantos minutos para tomar unas preguntas y ojalá podamos ser muy breves en la solución. La primera sería la siguiente para el ingeniero Martín Méndez. Son dos preguntas que ojalá las pueda usted contestar muy rápido. Yo le agregaría una más también para que en un minuto nos diga usted qué piensa. ¿Qué opina de utilizar agua tratada para recargar acuíferos? ¿Qué factibilidad hay de aprovechar los estudios de las plantas de tratamiento, tanto los gases como los sólidos? ¿Qué alternativas existen? Y yo agregaría ¿qué vamos a hacer para cumplir en el 2030 con el objetivo de desarrollo que se ve difícil de alcanzar? Por favor, maestro Méndez. Sí, muchas gracias.
Claro, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, México tiene su reglamento y otros países tienen su reglamento para descargar agua tratada a los diferentes cuerpos de agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una muy buena selección de la tecnología, por un lado, del tratamiento del agua, y por otro, cumplir con las normas que nos pide el reglamento para poder hacer recarga hídrica. Yo pienso que es necesario realizar recarga hídrica, pero el hecho de que se haga recarga hídrica no quiere decir que metamos cualquier calidad. Tenemos que cumplir parámetros dependiendo de las calidades y el lugar en donde estemos situados. Bueno, la factibilidad en estudios para utilización de gases, subproductos de las plantas, que son gases y sólidos, el maestro Salvador Santos dio un claro ejemplo, la planta de Tatomilco, que es un manejo integrado del agua residual, totalmente, 100% integral, es un manejo integral, ya que utiliza el agua para energía del funcionamiento de la planta, utiliza los lodos para fertilizantes con un tratamiento. Tengo entendido también que esos lodos están en proceso de certificación o los van a certificar para uso agrícola. Y bueno, y el gas que lo están usando para generación de energía. Entonces, la factibilidad es buenísima y necesaria. ¿Y qué vamos a hacer para cumplir? Bueno, tenemos que asignar recursos para los objetivos de desarrollo 2030. Va a ser difícil que los países cumplamos con los objetivos de desarrollo. Y más ahorita con el problema que tuvimos de pandemia, se están volcando esfuerzos a resolver problemas de pandemia, la vacunación, curación. Eso está mermando a los países en poder tener esta cobertura y cumplir con los compromisos al 2030. Creo que va a tener que redefinirse estas metas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Para el doctor Ramón Domínguez, pregunta Sebastián Serrano, ¿no sería mejor generar un programa de recarga del acuífero con agua de lluvia, sobre todo en las zonas de alta permeabilidad, en vez de seguir pensando en desaguar la cuenca? Existen sistemas alternativos de aprovechamiento de agua en la Ciudad de México que se deben estar haciendo para promoverlo. Y una pregunta adicional, ¿cómo consideraría que desde las ciencias sociales se pueda tener injerencia en la mejora de estos retos existentes en materia hidráulica? Por favor, Ramón. ¿No está conectado el micrófono, Ramón? Doctor. Perdón. Sí, pensaba yo que efectivamente lo que se puede hacer para incrementar la recarga, todo el manejo de las cuencas, nos va a ayudar a reducir un poco el problema. Pero las tormentas en el Valle de México son muy concentradas en el tiempo y no nos queda más remedio que sacarlas. No podemos volver a la situación original porque tenemos 20 millones de habitantes y porque tenemos la cuenca pues ya impermeabilizada en una gran parte en toda la mancha urbana, ¿no? Entonces, sí, digamos, hay que combinar todos los esfuerzos, el esfuerzo de la recarga, el esfuerzo de la reforestación para disminuir la velocidad de los escurrimientos, presas de gaviones, saneamiento de las cuencas, etcétera. Todo es un problema integral, pero dentro de las necesidades para solucionar ese problema, pues está también la necesidad de los conductos que saquen el agua de esas tormentas tan concentradas fuera del valle, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y para el maestro Santos Mendoza, me voy a permitir hacer yo la pregunta. A mí me gustaría saber qué piensa el maestro Santos Mendoza del tratamiento avanzado como para uso directo en agua potable o uso indirecto, de acuerdo con la normatividad y con lo que se está estudiando en este momento. ¿Cómo se ve el escenario para México, por favor? Claro, es un tema complejo. Efectivamente tenemos disponibilidad de muy buena tecnología para tratar agua.
O sea, hemos llegado a ósmosis inversa. Con ósmosis inversa podemos obtener agua de muy alta calidad, pero creo que hay un paso que nos ahorita, o una cosa que nos impide ahorita utilizar el agua para reuso directo, ¿no? Un poco es el tema social. Yo creo que tecnológicamente ya no hay una barrera muy fuerte, ¿no? Prácticamente tendríamos posibilidades de obtener agua de muy buena calidad. Económicamente todavía podríamos pensar un poquito en esa barrera, todavía económicamente puede haber una barrera para obtener agua de esa calidad. Todavía tenemos algunas fuentes que nos permiten tener agua que con un tratamiento más económico podamos obtener agua de primer uso. Pero también está la barrera social. La gente difícilmente va a asimilar el tema de que el agua residual que están descargando se le va a dar un tratamiento y se les va a regresar a sus casas. Aparte de eso, hay algunos detalles y bueno, también hablemos de las normas. Hay una norma para recarga de agua en los acuíferos y nos pide una calidad excepcional. Solo con ósmosis inversa lo podríamos lograr, pero aún con eso hay una serie de elementos, de compuestos que tenemos que analizar para verificar que no se está excediendo sobre esas sustancias. No, son muchos análisis, son análisis caros. Algunos de los análisis ni siquiera se hacen en México. Entonces, por precaución nos hemos puesto estas barreras. De hecho, antes la norma 127 para agua de uso y consumo humano, bueno, todavía no limita que se utilice esa agua proveniente de agua tratada, pero ya va a salir. De hecho, ya salió una norma que es complementaria de esa que ya lo dice. Para que el agua sea de uso y consumo humano, no puede provenir de agua residual tratada. Entonces, hay precauciones que tomar. La verdad es que hay que tomar muchas precauciones porque es un tema muy delicado. Hay muchos contaminantes que se le llaman emergentes, de los que no hay suficientes estudios y tenemos que evitar cometer el error de liberar esa parte si todavía no están bien hechos los estudios. Pero sí se puede recargar y se hace como en Orange County en Estados Unidos, que recarga una gran cantidad de agua de muy buena calidad, pero la fuente de abastecimiento no es ahí mismo, es en un lugar donde ya el agua pasó por el suelo, se aprovecharon esas características que el suelo podría tener para darle una depuración en cuanto a estas sustancias y entonces ya se puede aprovechar, pero en otro lado, no directo. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, se ha agotado el tiempo, nos hubiera gustado platicar más con ustedes. Les agradecemos mucho a los expositores, fue muy interesante sus presentaciones, las preguntas fueron también muy interesantes y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero César Herrera, por moderar este interesante panel con grandes expertos en el tema de infraestructura de saneamiento. Y agradecemos de igual manera a nuestros panelistas, el ingeniero Martín Méndez, al maestro Ramón Domínguez y al maestro Salvador Santos, que por supuesto también aportaron mucho a este panel tan importante. Y bueno, de igual manera agradecemos a nuestra querida audiencia que estuvieron con nosotros estas horas y bueno, de esta manera damos por finalizada la cuarta sesión del primer seminario del agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, esperamos que haya sido de su agrado. También quisiéramos invitarles a encontrarnos en este próximo martes, el 23 de febrero a las 17 horas, a la misma hora, hora de Ciudad de México, para ver juntos el tema de derecho humano al agua y el saneamiento. Los esperamos. Muchas gracias.